estudiante de término de la carrera Licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, Recinto Santiago. Estoy cursando la asignatura de variables complejas impartida por el estimado Juan Toribio Milané. La intención de este video es demostrar y aplicar la fórmula integral de Cauchy, al igual que aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas en ejercicios prácticos. La estructura de este video es presentar los objetivos, conocimientos previos, la demostración de la fórmula integral de Cauchy, presentación de la fórmula integral de Cauchy para derivadas y resolución de ejercicios aplicando las fórmulas integrales de Cauchy. Presentando los objetivos, es decir, la intención del video, entre ellas, demostrar la fórmula integral de Cauchy, presentar la fórmula integral de Cauchy para derivadas, resolver por fracciones parciales ejercicios donde se aplique la fórmula integral de Cauchy y resolver ejercicios aplicando las fórmulas de integrales de Cauchy, aquí incluida la que es para derivadas. En un primer momento iniciamos recordando aquellos conocimientos previos, saberes previos, que nos ayudarán a entender mejor este tema. Dígase lo que es una función analítica. Dice que una función f de z es analítica en un punto z sub 0 si es derivable en todos los puntos de algún entorno de z sub 0. También se dice que una función analítica en cada uno de los puntos de un conjunto abierto S es analítica en S. Por ello, a estas funciones también se le conoce como funciones holomorfas. Otro ejemplo, sea f igual a u y v una función compleja definida en un conjunto abierto C del plano complejo S. Se determina que f es analítica en C si existe y es continua la derivada f en cada punto de C. Otro concepto a recordar es lo que es un dominio conexo. Un dominio D es simplemente conexo si todo contorno simple cerrado contenido en él encierra solo puntos de D. Estas gráficas, esta de aquí muestra, por ejemplo, lo que es un dominio conexo, ya que, por ejemplo, si tomamos un segmento que vaya desde aquí hasta aquí, o una función que cruce desde este punto a este punto, todos los puntos por lo que está compuesto ese segmento o por los puntos que cruza la función, si están contenidos en el dominio, entonces se considera un dominio conexo. En este caso no es un dominio conexo, ya que aquí tenemos un agujero, que es lo que en esta asignatura se le conoce como singularidad, es decir, que la función no va a ser continua. Bien. El teorema integral de Cauchy fue descubierto por Agustín-Louis Cauchy en 1825. Es parte fundamental del cálculo integral de variable compleja. Cauchy fue un matemático francés, miembro de la Academia de Ciencias de Francia y profesor en la Escuela Politécnica. Fue también pionero en el análisis y la teoría de permutación de grupos. Investigó la convergencia y la divergencia de las series infinitas, ecuaciones diferenciales, determinantes, probabilidad y física matemática. Conociendo un poco respecto a la fórmula de la integral de Cauchy, la cual consta de un teorema que dice lo siguiente. Supongamos que f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C es cualquier contorno cerrado simple contenido totalmente en D. Entonces, para cualquier punto de z sub 0 dentro de C, se tiene lo siguiente. F de z sub 0, es decir, la función evaluada en el punto z sub 0, es igual a 1 sobre 2pi por i multiplicado por la integral cerrada de la curva de nuestra función f de z sobre z menos z sub 0 por d de z. La fórmula integral de Cauchy, que es esta que tenemos aquí, se puede aplicar cuando la función sea holomorfa en la curva y en el interior de la curva. El punto z sub 0 esté dentro de la curva y que C sea una curva cerrada y simple. Estos son como los criterios que se deben de cumplir para nosotros poder hacer uso de la fórmula integral de Cauchy. Entonces, en la demostración podemos iniciar diciendo sea D
un dominio simplemente conexo, C, un contorno cerrado simple de, y Z sub 0, un punto interior de C. Además, sea C sub 1 un círculo con centro en Z sub 0, con un pequeño radio suficiente para que C sub 1 se encuentre en el interior de C. Esto lo entendemos mejor al inicio de la demostración, que podemos empezar haciendo uso del principio de deformación de contornos. Este principio expresa que una integral cerrada de una curva y la función f de z, de dz, es igual a la integral cerrada de una curva c sub 1 de la misma función f de z de dz. Explicando este principio, lo que nos dice es que si queremos calcular la integral sobre una curva cerrada simple, es decir, esta, y la función es holomorfa en todos sus lados excepto en un punto z sub 0, entonces la curva la podemos transformar ya sea ampliándola o convirtiéndola en cualquier otra curva, en este caso c sub 1, donde la integral original de la curva original y la integral de la nueva curva ha de quedar lo mismo. Visualizando esto gráficamente tenemos esto. Originalmente C es una curva simple que es todo esto de aquí. Entonces la hacemos más pequeña y la nombramos como C sub 1. Y esto de aquí va a ser la integral que tenemos de este lado, la integral cerrada de la curva C sub 1 de nuestra función por d de z. De tal forma que ahora este C sub 1 es un círculo y cualquier curva que esté dentro de la curva original se va a deformar, puede ser en un círculo de radio más pequeño que la curva que teníamos anteriormente. Esto se hace con la intención de garantizar que la nueva curva no sale de la región de analiticidad, ya que si en esta curva original la función es holomorfa, en toda la curva C y en el interior de C, quiere decir que si C sub 1 es más pequeña que la curva original, entonces se siguen observando las mismas condiciones que esta primera curva y se atiende a las condiciones de la fórmula integral de Cauchy. Es decir, esta nueva curva es holomorfa en toda la curva C y en el interior de ella misma, que el punto z sub 0 está contenida dentro de esa curva y que la nueva curva c sub 1 es cerrada y simple. Bien, entonces podemos escribir que la integral cerrada de nuestra función f de z sobre z menos z sub 0 de z es igual a la integral cerrada de nuestra nueva curva c sub 1 de la misma función. Y esto está argumentado por el principio de deformación que vimos recientemente. Recordemos que lo que queremos demostrar es esto de aquí, que esta integral es igual a f de z sub 0 por 2pi. Es decir, que este elemento que tenemos aquí tenemos que hacerlo igual a 2pi por f de z sub 0. Bien, demostrar que esto es esto de aquí. Entonces, dicho esto, vamos a escribir la integral de esta forma. Vamos a trabajar únicamente con este lado porque es lo que queremos demostrar, que es 2pi por f de z sub 0. Entonces, aquí podemos sumar y restar la constante f de z sub 0 en el numerador del integrando. Esto se hace con la intención de agregar un cero conveniente, por lo que la expresión no ha sido alterada en ningún momento. Y se puede expresar, bueno, pues de esta manera. La integral cerrada de la curva c sub 1 de f de z menos f de z sub 0 más f de z sobre z menos z sub 0 por dz. Aquí no hemos alterado en lo absoluto esta expresión que tenemos aquí. Bueno, esta integral la podemos descomponer de manera tal que f de z nos quede solo, es decir, la integral cerrada de la curva c sub 1 de f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 por dz más lo otro que nos queda aquí arriba, es decir, este término f de z menos este otro término f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 por dz. La primera integral, esta de aquí, la podemos descomponer de manera tal que f de z sub 0 salga aquí delante como una constante, es decir, aquí, así.
f de z sub 0 multiplicada por la integral de c sub 1, la integral cerrada de la curva c sub 1. Aquí nos va a quedar 1 sobre z menos z sub 0 de dz más esta otra integral que por el momento no se va a trabajar con ella. Esto sigue siendo lo mismo que esto. Entonces, como ya descompusimos esta integral en dos partes, podemos calcular esta nueva integral y la curva c sub 1 parametrizándola. Recordemos que para realizar esto tenemos que z es igual a z sub 0 más r por e a la it, y el diferencial de z es igual a i r por e a la it de dt. Lo que vamos a hacer es parametrizar esta curva. Vamos a parametrizar esto de aquí. Y lo que hacemos es sustituir z y diferencial de z por esto que tenemos aquí. Por lo que la expresión ha de quedar de la siguiente manera. F de z sub 0 por la integral de la curva c sub 1 de 1 sobre z, pero este es mi z ahora, parametrizando. Y lo que hacemos es sustituir z, en este caso, z sub 0 más r por e a la it menos z sub 0. Por el diferencial de z, que es esto que tenemos aquí, y por r por e a la it de dt. Este término de aquí se va a cancelar con este término de aquí, al igual que este término de aquí se cancela con esta parte del término de aquí, por lo que aquí nos va a quedar 1 por i, que va a ser i, es decir, de esta forma. F de z sub 0 por la integral evaluada en los intervalos desde 0 a 2pi de la función i de dt. Realizando esto, queda f de z sub 0 por 2pi. Resolviendo esta parte en Wolfram Alpha, ingresamos nuestra integral desde 0 hasta 2pi de nuestra función, en este caso i de dt. Da como resultado 2i por pi, aquí, que vemos que es lo mismo que tenemos aquí. Recordemos que esto es lo que nosotros queremos demostrar, que esto de aquí es igual a f de z sub 0 por 2pi. Y en nuestra expresión que ya teníamos anteriormente, parametrizando esta curva, ya demostramos que este término de aquí, esta parte, es f de z sub 0 por 2pi. Pero ¿qué pasa? Que para que se cumpla la demostración, esto de aquí tiene que ser 0. Porque como queremos demostrar esto, ya prácticamente hasta aquí está esto demostrado. Porque tenemos que la integral de la curva c sub 1 de nuestra función por dz es igual a f de z sub 0 por 2pi. Como aquí nosotros tenemos más este otro elemento, para que se cumpla esto tiene que ser 0. Entonces, naturalmente se podría pensar en el teorema de Cauchy, pero no aplica aquí porque tenemos una singularidad dentro de la curva. Esta integral sí va a ser 0, pero no por el teorema de Cauchy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos usar el hecho de que la función es holomorfa y recordando de cálculo de que si una función es derivable es continua. Entonces, aquí tenemos una función f que es holomorfa en la curva y en el interior de la curva. Entonces, si f es holomorfa, implica que es derivable, lo cual implica también que es continua. En este caso, continua en la curva C y en el interior de la curva C, especialmente en z sub 0. Entonces, escribiendo esto que dijimos ahora mismo, tenemos que como f es holomorfa en z sub 0, entonces es continua en z sub 0. Eso fue lo mismo que acabamos de decir. Es decir, que si f es continua en un punto z sub 0 para cada epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0 tal que la distancia entre las imágenes f de z menos f de z sub 0 sea menor que epsilon. Eso implicará que la distancia de las preimágenes de z menos z sub 0 sea menor que delta. Entonces, lo que queremos demostrar es que nuestra última integral era 0, para concluir la demostración de la fórmula integral de Cauchy. Entonces, como al inicio no habíamos dicho el tamaño del círculo de la curva c sub 1, pues ahora podemos tomar un tamaño apropiado e incluso conveniente. Por ejemplo, si decimos que el círculo c sub 1
sea z menos z sub 0, que esto va a ser igual a delta medios. Esto cumple con la condición de que z menos z sub 0 es menor que delta, ya que esto de aquí le pusimos el valor de delta medios y delta medios es menor que delta. Seguido, recordamos el teorema de acotamiento del que vamos a hacer uso, el cual dice que si f es continua sobre una curva C y el valor absoluto de f de z es menor que m para todo z en C, entonces el valor absoluto de la integral cerrada de la curva de mi función va a ser menor que ml, donde L es la longitud de la curva. Aplicando la concepción de este teorema, decimos que por la desigualdad ML, quiere decir que por la desigualdad ML, lo máximo que puede valer esto de aquí, porque todo esto es M, todo esto de aquí es M, lo máximo que puede valer mi función aquí arriba es epsilon, por la condición que acabamos de leer de que esto tiene que ser menor a epsilon. Entonces, lo máximo que eso puede valer es epsilon, para que siga cumpliendo con la condición. Precisamente, y estamos dentro de una curva cuyo radio ya habíamos dicho que era delta medios, lo cual sigue cumpliendo con la condición que estas preimágenes z menos z sub 0 sea menor que delta. Entonces, por la desigualdad se tiene el valor absoluto de esto. Entonces, buscando a m, sabemos que esto de aquí arriba, lo máximo que puede valer es epsilon sobre z menos z sub 0, que habíamos dicho en este caso que el valor es delta medios, sustituyendo aquí. Y L es la longitud de la curva, que es 2pi por r, pero aquí habíamos dicho que nuestro r es delta medios. Entonces, buscando a ml, es decir, la multiplicación de m por l, tenemos esto expresado m por l, y este término de aquí se cancela con este término de aquí, por lo que nos queda que ml es igual a 2pi por epsilon. Lo que tenemos es esto, el valor absoluto de nuestra integral menor que ml, con ml tendiendo a 2pi por epsilon, sustituyendo aquí para visualizarlo. Entonces, en nuestra expresión ya nosotros habíamos demostrado que esta integral es f de z sub 0 por 2pi por i, más esto, que lo que queremos demostrar es que es 0. Y como demostramos que esto es igual a 2pi por epsilon, esto vale para todo epsilon mayor a 0, tomando a r suficientemente pequeño. En otras palabras, lo dicho vale para que si un radio de una circunferencia r es suficientemente pequeño, eso no va a cambiar el valor de la integral, es decir, que no cambia al disminuir r. Para que eso suceda, la integral debe de valer 0. Esto de aquí debe de valer 0. Entonces, nuestra expresión queda de la siguiente forma. La integral cerrada de la curva c sub 1 de nuestra función f de z sobre z menos z sub 0 por dz es igual a f de z sub 0 por 2pi más 0. Entonces aquí queda resuelta aquí queda demostrada la fórmula integral de Cauchy. Para culminar la demostración, simplemente queda dividir entre 2pi y en ambos lados de la igualdad para despejar a f de z sub 0 y que quede solo en un extremo. Es decir, aquí multiplicamos por el recíproco de 2pi, este término de aquí se cancela con este término de aquí, y la expresión queda de la siguiente manera. 1/2 de la integral cerrada de la curva c sub 1 de nuestra función por d de z es igual a f de z sub 0. Colocándola en como lo solemos ver en los libros de texto y como lo utiliza el libro de texto del que estamos tomando base, la representamos de esta manera. Entonces, la fórmula integral de Cauchy se puede utilizar para evaluar integrales de contorno, sí, puesto que a veces trabajamos los problemas sin un dominio simplemente conexo, que esté explícitamente definido, por lo que podemos hacer uso de una afirmación un poco más práctica respecto a la fórmula integral de Cauchy, y dice que
Si f es analítica en todos los puntos dentro y sobre un contorno cerrado simple C, y que z sub 0 es cualquier punto interior a C, entonces podemos aplicar la fórmula que acabamos de demostrar aquí. Presentando la fórmula integral de Cauchy para derivadas, la cual también consta de un teorema, dice que supongamos que f es analítica en un dominio simplemente conexo D, y C es cualquier contorno cerrado simple situado totalmente en D. Entonces, para cualquier punto z sub 0 dentro de C, tenemos que la enésima derivada de nuestra función de z sub 0 es igual a n factorial sobre 2pi multiplicada por la integral cerrada de nuestra función. En este caso va a ser f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 por dz. Esta fórmula es implementada en ejercicios donde nuestros polos no son simples. Para un mejor entendimiento vamos a desarrollar práctica, es decir, vamos a aplicar la fórmula que vimos, las fórmulas, y estos ejercicios son tomados de la sección 5.5 de nuestro libro, están en la página 253-254. Entonces, por ejemplo, el encabezado de todos los ejercicios que vamos a desarrollar dice, es este. Utilice los teoremas de Cauchy cuando sea apropiado. Evalúe las integrales de contorno a lo largo del contorno cerrado indicado o a lo largo de los contornos cerrados indicados. Para dar inicio, aquí tenemos una primera integral, vamos a evaluarla. Es la integral cerrada de la curva 1 menos z al cuadrado sobre z más 2 de dz. Nuestra curva es z más 1 igual a 2. Recordemos que nuestra curva está expresada de esta manera. Z menos z sub 0 igual a r. Por lo que aquí el z sub 0 vale negativo 1 y el radio es 2. Entonces lo que tenemos es una circunferencia centrada en negativo 1 con radio 2. Visualizando esto en GeoGebra, lo que tenemos es una circunferencia centrada en negativo 1 con radio 2. Esta es la curva que tenemos. Es bueno visualizar con lo que estamos trabajando para saber, bueno, pues la curva. Bien, esta es nuestra curva. Esto que tenemos aquí, ya teniéndola al lado del ejercicio. Entonces, como nuestro polo es simple, aplicamos la fórmula integral de Cauchy. Se tiene que, la fórmula integral de Cauchy, la que demostramos, la integral cerrada de nuestra curva f de z sobre z menos z sub 0 por dz es igual a f de z sub 0 por 2pi. Nuestro z sub 0 aquí vale 2 porque hay una singularidad, vale negativo 2. Porque la singularidad está cuando z tiene el valor de negativo 2 porque es la que me hace 0 en el denominador. Entonces, tenemos que evaluar nuestra función f de z, que es la que corresponde al numerador, cuando z vale negativo 2. Tenemos entonces nuestra integral cerrada de la curva de esta función de aquí, igual a 2pi por la función de aquí arriba, 1 menos negativo 2 al cuadrado, porque el z va a valer negativo 2, es decir, la singularidad de aquí abajo. El polo de z es negativo 2. Resolviendo esto aritméticamente, da como resultado 2pi por 1 menos 4, da 2pi por negativo 3, lo cual se concluye que esta integral es el resultado de negativo 6pi. Así de sencillo. Ejercicio que pide resolver por fracciones parciales utilizando la fórmula integral de Cauchy. Tenemos la integral de la curva de nuestra función z por e elevado a la iz sobre z menos 2 por z más 1 diferencial de z. Aquí tenemos dos polos simples. Nuestra curva, nuestro módulo de z, es menor o igual a 3. Graficando esto en GeoGebra, tenemos una circunferencia centrada en el origen de radio 3 o menor que él. Entonces, aquí tenemos dos polos simples, z menos 2 y z más 1.
Quiere decir que vamos a tener dos curvas dentro de la curva principal. Una va a estar centrada cuando z sub 0 vale 2 y otra cuando z sub 0 vale negativo 1. Es decir, lo que tenemos es esto. Una circunferencia centrada en 2 y otra circunferencia centrada en negativo 1. Simplemente las identificamos por color y listo. Entonces, esta es la curva principal y estas son las dos curvas, es decir, nuestros dos polos que están contenidos en la curva original. Lo que tenemos es esto de aquí. Como ya graficamos esta región y ya conocemos nuestras curvas, recordemos que esto de aquí es el módulo de z, es decir, el módulo de x más y, en este caso, menor o igual a 3. El módulo de un número complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado menor o igual a 3 dentro de la raíz. Elevando al cuadrado ambos miembros, da como resultado x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a 3 al cuadrado. Entonces, para nosotros resolver esto por fracciones parciales, nosotros vamos a descomponer nuestra función, es decir, esto de aquí, z por e a la iz sobre z menos 2 por z más 1, de manera tal que z por e a la iz venga aquí delante y se multiplique con 1 sobre z menos 2 por z más 1. Esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí y lo hacemos con la intención de aplicar fracciones parciales a esta parte de aquí. Entonces tenemos que por fracciones parciales 1 sobre z menos 2 por z más 1 es igual a sobre el primer polo z menos 2 más b sobre el segundo polo z más 1. Despejando este lado de la igualdad, aplicando el denominador a ambos miembros de esta parte, tenemos que a sobre z menos 2 multiplicado por el denominador más b sobre z más 1 multiplicado también por el denominador. Este término de aquí se cancela con este término de aquí, al igual que este término de aquí se va a cancelar con este término de aquí, por lo que va a quedar expresado como 1 igual a por z más 1 más b por z menos 2. Esto es lo que tenemos aquí y vamos a resolver para cuando z es igual a negativo 1, el primer polo. Bien, la expresión donde está z sustituimos por negativo 1, queda de esta manera. En este caso, negativo 1 y 1 se cancelan, es decir, este término de aquí se cancela porque va a dar 0 y va a quedar 1 igual a negativo 3b. Despejando a b tenemos como resultado negativo 1/3. Y vamos a hacer lo mismo para este otro polo cuando z es igual a 2. De la misma expresión vamos a sustituir z cuando vale 2, lo cual queda de esta manera. En este caso se va a cancelar este término ya que 2 menos 2 es 0, este término va a dar 0. Y esto queda igual a 1 igual a 3a. Despejando a tenemos que es igual a 1/3. Como ya conocemos los valores de a y de b, recordemos que habíamos descompuesto nuestra función de esta manera. Entonces es lo mismo que tener, como aplicamos fracciones parciales aquí, es lo mismo que tener z por e a la iz multiplicado por a sobre el polo correspondiente a z menos 2 más b sobre el polo correspondiente a b z más 1. Resolviendo esto, da como resultado, o sea, partiendo ya de la integral de la curva de nuestra función luego de aplicar fracciones parciales, nos queda de esta manera. La integral de la curva de z por e a la iz multiplicado por a sobre z menos 2 más esta misma función multiplicada por b sobre z más 1. Podemos descomponer esto por la linealidad de las integrales, ya que la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo que quedaría de esta manera. La integral de la curva c sub 1 de este primer término más por el diferencial de z más la integral de la curva c sub 2 por este segundo término también por diferencial de z. Como ya nosotros conocemos los valores de a y de b, simplemente sustituir.
en nuestra función que queremos, pues resolver. Entonces tenemos que es igual a 1/3 de la integral de la curva c sub 1 de la función z por e a la i z sobre el polo correspondiente a z menos 2 de z menos b, que es negativo 1/3 por la integral de la curva c sub 2 de la función que queda aquí arriba, z por e a la i z sobre el polo respecto de b, z más 1. Aquí tenemos, recordemos que el polo aquí es 2 y aquí es negativo 1. Entonces, aplicando la fórmula integral de Cauchy, tenemos lo siguiente. La integral de curva de nuestra función por d de z es igual a 1/3 por 2pi de nuestra función aquí evaluada cuando z es igual a 2. Es decir, que va a ser 2 por e elevado a las 2i menos 1/3 de esta integral de curva c sub 2 evaluada de esta función evaluada en negativo 1. Es decir, negativo 1/3 por 2pi por esta de aquí evaluada en negativo 1 es negativo e a la negativo i. Resolviendo esto da como resultado 4/3 de pi por e a la 2i menos 2/3 de pi por i por negativo e a la negativo i. Sacando factor común 2/3 pi, queda entre paréntesis 2 por e a la 2i más e por elevado a la negativo i. Este es el resultado de esta integral evaluada resuelta por fracciones parciales. Este otro ejercicio que tenemos aquí es evaluar la integral de la curva de z al cuadrado sobre z menos 3i elevado al cuadrado en nuestra curva cuando z es igual a 5. Graficando esto, en GeoGebra tenemos esta nueva curva, z, circunferencia centrada en 0, de radio 5, es esta que tenemos aquí. Esta es nuestra nueva curva, esto de aquí. Entonces, lo que hacemos es que aquí vamos a utilizar la fórmula integral de Cauchy para derivadas porque nuestro polo no es simple. Es decir, nuestro polo está de esta forma, de la forma n más 1. Esta es nuestra fórmula integral de Cauchy y lo que hacemos es despejar la integral, por lo que la integral de la curva de nuestra función f de z sobre z menos z sub 0 elevado a la n más 1 por el diferencial de z va a ser igual a la derivada enésima de nuestra función z sub 0 por 2pi sobre n factorial. En nuestra integral aquí original tenemos que nuestro f de z es z al cuadrado. Nuestro n es igual a 1, porque para que esto aquí sea 2, según la fórmula n más 1, como ya contemplé el 1, el n tiene que ser 1, porque 1 más 1 es igual a 2, que es esto que tenemos aquí. Quiere decir que vamos a buscar la primera derivada de esta función z al cuadrado y la primera derivada es 2z. Entonces, lo que tenemos es la integral de curva de nuestra función va a ser igual a 2pi sobre n factorial, en este caso nuestro n es 1, por la primera derivada de nuestra función z al cuadrado. Todo esto va a estar evaluado cuando z es igual a 3i, porque es nuestro polo, es nuestra singularidad. Entonces, resolviendo esto, queda de la siguiente manera. 2pi por i por la primera derivada de z al cuadrado, que ya la habíamos buscado, que es 2z, evaluado en z igual a 3i. Resolviendo esto, da como resultado 4z por pi, y ahora sí vamos a aplicar el valor de z igual a 3i, que queda como 4 por 3i, aquí sustituimos z, por pi, lo cual da como resultado negativo 12pi. Tenemos la integral de la curva de nuestra función e a la z cuadrado sobre z menos i al cubo por el diferencial de z. Nuestra curva es z menos i igual a 1. Nuestro z sub 0 aquí es i, quiere decir que va a estar centrada en i con un radio de 1. Lo que tenemos es esto, centrada en i es 1, ya que está en el eje imaginario, y, 1 de radio 1. Es decir, es como una circunferencia unitaria. Y la identificamos con este color. Esta es nuestra nueva curva.
es decir, esto que tenemos aquí. Entonces, aplicando la fórmula integral de Cauchy para derivadas, la cual es esta, tenemos que nuestra función es e elevado a la z al cuadrado. Nuestro n es igual a 2 por la misma razón de que como nuestro polo no es simple y la fórmula de Cauchy para derivadas está de la forma en la que z menos z sub 0 está elevado a la n más 1. Como ya la fórmula contempla el 1, para que esto de aquí sea 3, el n tiene que ser 2, lo cual me indica a mí que vamos a buscar la segunda derivada de nuestra función. Buscando la primera derivada, tenemos que la derivada de e a la z cuadrado es 2 por z por e a la z cuadrado. La segunda derivada es 2z por 2z por e a la z cuadrado más 2e a la z al cuadrado. Resolviendo esto, queda como 4z cuadrado por e a la z cuadrado más 2 por e a la z cuadrado. Entonces, tenemos la integral de curva de nuestra función por d de z de que es igual a 2pi por i sobre n factorial, pero nuestro n dijimos que es 2 por la segunda derivada de nuestra función e a la z cuadrado. Es decir, que todo esto va a estar evaluado en z igual a i, ya que es nuestro polo de aquí. Resolviendo esto, tenemos 2pi por i sobre 2 factorial, que es 2 por la segunda derivada de nuestra función e a la z cuadrado, que como ya la habíamos buscado es esta de aquí, 4 por z al cuadrado por e a la z cuadrado más 2e a la z cuadrado. Evaluado eso, cuando z es igual a i, nuestro polo es el mismo, z igual a i. Entonces, lo que hacemos es, donde está z, colocamos i y evaluamos. Aquí, este 2 de aquí se cancela con este 2 de aquí, por lo que queda pi i multiplicado por 4i al cuadrado, porque estamos sustituyendo z, por e elevado a la i al cuadrado, más 2 por e elevado a la i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a negativo 1, por lo que esto queda de la siguiente manera. Pi por i igual a negativo 4 por e a la negativo 1, más 2 por e elevado a la negativo 1. Resolviendo esto da como resultado negativo 2 por e a la negativo 1 por pi i. Y acomodándolo a como solemos ver en los libros, el resultado final es negativo 2 pi i por e elevado a la negativo 1. En síntesis, la fórmula integral de Cauchy se puede utilizar para evaluar integrales de contorno, puesto que a veces se trabajan los problemas sin un dominio simplemente conexo, que esté explícitamente definido como ya habíamos comentado. Además, el teorema de Cauchy se emplea para demostrar, entre otros, el teorema de L'Hopital, que es un teorema súper básico y esencial para resolver ciertos límites que son indeterminados. En las referencias bibliográficas que utilizamos, es decir, las fuentes que fueron utilizadas para dar soporte a este video, fue el libro de texto titulado Introducción al análisis complejo con aplicaciones, cuyos autores son Daphne Thiel y Patrick Shanahan, su segunda edición. Este libro fue facilitado por el estimado Juan Toribio Milané. Si desean, lo pueden comprar por Amazon, que está disponible. Aquí están los recursos que fueron utilizados para darle forma al video, dígase edición y demás. Entre ellos Mathsolver, Wolfram Alpha, GeoGebra, software matemáticos. Y de edición, bueno, pues QuickTime Player, PixArt, VN Editor y como medio para grabar Teams y PowerPoint. Aquí al final presentamos una frase para culminar con esta intervención que dice: nadie tiene éxito sin esfuerzo. Aquellos que tienen éxito se lo deben a la perseverancia. De Ramana Maharshi. Esta frase lo que nos indica es que con perseverancia se obtiene la fortaleza. Y eso es lo que nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y por lo cómodo, sino en persistir. Porque el estudio, que es prácticamente lo que hacemos los estudiantes, siempre implica paciencia, perseverancia y disciplina para concluir de una manera exitosa lo que se pretende lograr.